Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Qué lindo disfrutar la Santa Cena con ustedes, en familia. La verdad que uno está en Carapachay, disfruta de la Santa Cena, pero venís acá y también la disfrutás. Y entonces nos damos cuenta de que todos somos una gran familia, ¿verdad? Que no importa las denominaciones, no importa las iglesias diferentes, sino que todos los que hemos sido salvos en el Señor somos una sola familia. Me gusta eso porque de eso va a tratar la predicación de hoy. ¿Sí? Vamos a abrir la Biblia en Efesios. Vamos a concentrarnos acá. Y me gustaría así que podamos empezar orando para que Dios prepare nuestros corazones y que podamos estar atentos sabiendo que lo que vamos a estudiar es su palabra, ¿sí? Y ella es la que tiene que trabajar en nosotros. ¿Les parece que oramos? ¿Sí? Padre Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias porque primero nos has salvado, Señor. Nos has dado una nueva vida, Padre. Y nos has puesto en una familia, Dios, en la cual podemos disfrutar y gozarnos, Señor. Te damos las gracias porque has sido realmente bueno con nosotros. Dios, te rogamos que ahora tú prepares nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, nos enseñe, que seas tú, Padre, quien esté hablando con nosotros, Dios. Queremos escuchar tu voz, no a una persona, Padre, sino escucharte a ti, Padre. Quiero rogarte, Dios, por cada hermano también aquí en la iglesia, que prepare sus corazones. Ruego también por mí, Dios, que me des las palabras justas, Padre, que puedan estar dentro, Señor, de tu voluntad. También te pedimos por Leo, por su vida, rogamos que tú lo estés acompañando allí en su iglesia y también en su predicación y en el aniversario de esa iglesia, Padre. Queremos ahora dejar esta mañana en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con la epístola de Efesios. Hoy me dijeron que tengo todo el tiempo del mundo. Sergio me dijo, hoy tenés todo el tiempo del mundo. Bueno, excelente, porque vamos a estar viendo los versículos 1 al 6 del capítulo 4 de Efesios. Ahora Pablo escribe esta carta desde una prisión. Él estaba preso en Roma y ahí empieza a escribir a estos hermanos de Efesios. Y durante los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo va a enseñar doctrina. Pablo les va a dar teoría. Pablo les va a decir a estos hermanos todas las bendiciones que ellos tenían en Cristo. Y les va a revelar un misterio. ¿Sí? Si leen los primeros 3 capítulos van a encontrar que aparece la palabra misterio un montón de veces. Y ese misterio, al cual Pablo hace referencia y que fue revelado a Pablo, era la iglesia. Muchos pensaban que era la salvación de Jesús, pero no. El misterio revelado por el Señor a Pablo era la unión de 2 pueblos muy diferentes. ¿Sí? Recuerden que por un lado tenían el pueblo judío y por el otro lado estaba el pueblo gentil. Las diferencias entre ellos eran enormes, pero muy grandes, demasiado grandes. Imagínense que un judío se lavaba las manos muchas veces. ¿Recuerdan esas partes de la Biblia? Se lavaba las manos muchas veces, y una de las razones por las que se lavaba las manos muchas veces era por si por las dudas había tocado a un gentil, o había tocado algo que un gentil había tocado. A ese nivel llegaban las divisiones entre judíos y gentiles. Y de parte de los gentiles no querían saber nada con los judíos, porque eran discriminadores, porque confiaban en un solo Dios. ¿Sí? Los judíos solo confiaban en Dios y los gentiles tenían muchos dioses. Y había diferencias enormes. Ahora el misterio del Señor Jesús era que Él en sí mismo iba a unir a estas dos naciones, a estos 2 pueblos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Consideremos gentiles todas las personas que no son judías, ¿no? Iba a unir judíos con gentiles. Y Pablo va a mencionar en estos 3 primeros capítulos todas las bendiciones que tenemos en Cristo y por las cuales tenemos que estar unidos. Ahora en el capítulo 4 empieza con esta palabra. Dice, yo pues, ¿sí?, preso en el Señor. La palabra pues marca una diferencia. Dice, bueno, entonces
teniendo la teoría en mente, sabiendo las doctrinas que nos unen, sabiendo las bendiciones que tenemos en Cristo, entonces tenemos que hacer esto. Y los siguientes capítulos, 4, 5 y 6 de Efesios, van a mostrar mucha práctica. Si vos no sabés qué hacer con algo, bueno, anda a Efesios, porque Efesios es práctico. Todos los 3 capítulos que le siguen, órdenes de parte de Pablo para la vida del creyente. Y la palabra que más se va a destacar en estos capítulos es la palabra andar. La palabra andar. Dice, por ejemplo, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andar la podríamos traducir como vivir, ¿sí? Cada vez que vivimos, en este caso, según el versículo 1, debemos ser dignos de la vocación con que fuimos llamados. ¿Cuándo vivimos? Desde el momento en que empezamos a respirar. Bueno, algunos dirían no, desde antes, desde la concepción, en la panza de tu mamá, hasta el día que te dejas de respirar. Bueno, todo eso es vivir. Entonces, toda nuestra vida tiene que ser de una manera digna en este caso, ¿sí? Entonces, la palabra andar significa vivir. Ahora, yo tengo un propósito para esta predicación. El tema principal de estos versículos es el siguiente, miren. Debemos andar como es digno de nuestro llamado, ¿sí? Debemos andar como es digno de nuestro llamado y guardando la unidad de la iglesia. Guardando la unidad de la iglesia. Y separé estos versículos en 3 partes. Se las voy a mencionar como para que lo tengan, el que lo quiera anotar. Punto 1. Mirar mi mundo interior, ¿sí? Mirarnos a nosotros mismos, examinarnos, ¿sí? Y dentro de esa examinación tenemos que encontrar mentes y acciones dignas, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué. El punto 2. Debo mirar a mis hermanos y tener paciencia y amor. Paciencia y amor. Y el punto 3, tenemos que mirar las cosas que nos unen, ¿sí? Tenemos una larga lista acá de cosas que nos unen en el Señor. Ahora, les decía que la palabra andar era importante. Se menciona más de 6 veces en los capítulos 4, 5 y 6. Fíjense, por ejemplo, tenemos andar dignamente. También dice que no andemos como los otros gentiles. O sea, no vivamos como los otros gentiles. También nos dice que andemos en amor. También nos dice que andemos como hijos de luz. Nos dice que andemos sabiamente. Nos dice que vivamos preparados para la guerra espiritual, ¿sí? Es una palabra muy importante. Ahora, ¿alguna vez escucharon la frase tenés que vivir dignamente? ¿Sí? Es una frase conocida. Ahora, es interesante porque según quien la diga, va a significar algo o otra cosa. Por ejemplo, si le dice una persona rica a su hijo y le dice tenés que vivir una vida digna, ¿qué le estaría diciendo? Tenés que llegar quizás a un nivel económico como el que yo tengo, ¿no? Algo así. Si se lo dijera a una persona decente, a su hijo, ¿qué le diría? Tenés que vivir una vida digna. ¿Qué sería la vida digna para esta persona? Bueno, una vida decente, una vida que agrade a los hombres, que sea amable, una vida digna. Si se le dice a una persona corrupta, a su hijo, que quizás quiere que su hijo sea corrupto, tenés que vivir una vida digna. ¿De quién? Bueno, tenés que ser corrupto como yo, ¿sí? ¿Se entiende? La palabra digna quiere decir equilibrado. Hacía referencias a las balanzas, ¿sí? Me dijo Leo que habían estudiado esta palabra, así que ya lo tienen que tener en la cabeza. Hacía referencia a las balanzas, donde de un lado se ponía un peso, ¿sí? Por ejemplo, nos poníamos un peso de 10 kilos y del otro lado el producto que íbamos a vender. Y este producto tenía que ser igual al peso. Y cuando la balanza estaba derecha, ¿sí? Era digno, lo que se vendía era digno del peso que se estaba ofreciendo. Ahora, si Dios nos dice a nosotros que seamos dignos, ¿qué es para Dios ser dignos? Bueno, ¿saben qué tenemos de un lado de la balanza? Esto. Versículo 1.
seamos dignos de la vocación con que fuimos llamados, o con que fuiste llamado. Esa vocación a la que fuimos llamados es la salvación. De este lado del plato tenemos la salvación del Señor, a la que fuimos llamados. Del otro lado del plato tienen que estar nuestras acciones, nuestro andar, nuestro vivir. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿estamos siendo equilibrados? ¿Nuestro andar, nuestra forma de vivir está equilibrada con la salvación a la que fuimos llamados? Saben que la palabra vocación significa invitación. Fuimos invitados, llamados a la salvación y la aceptamos. ¿Aceptaste la salvación? ¿Pediste perdón a Dios? ¿Te arrepentiste de tus pecados? ¿Entendiste el sacrificio del Señor Jesús y dijiste sí? Bueno, entonces tenés que vivir de una forma digna con respecto a esa salvación. Ahora, si no aceptaste eso, o por ahí no entendés dónde está tu destino eterno, por ahí tenés dudas, no sabés qué va a pasar con vos el día que mueras, si realmente vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo. Si no estás seguro de eso, bueno, te animo a que hables conmigo antes de irte o con algún hermano. No te vayas de acá con dudas nunca, ¿sí? Tenés que estar seguro en tu salvación. Ahora, volviendo al tema. Si aceptaste la salvación, tenés que vivir de una forma digna. Ahora, la salvación es un regalo inmerecido. Muchos dicen que la salvación es gratuita, ¿no? A veces cuando le decimos a alguien que acepte a Cristo y le hablamos de Dios y le decimos que la salvación es gratuita, pero en realidad la salvación no fue gratuita. Es gratis para nosotros, pero a Dios le costó la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo, el dolor, el sacrificio de Jesús, es lo que costó para que nosotros hoy disfrutemos la salvación gratuitamente. ¿Pondrías vos la vida de tu hijo por alguien? Antes me hacían esta pregunta y yo decía, sí, bueno, no sé, tenía mis dudas. Ahora que tengo un hijo digo, no podría hacer eso. Bueno, Dios lo hizo con nosotros. Entonces, tenemos que pensar mucho en la salvación a la hora de vivir nuestra vida. Ahora, vamos a tener acá dos palabras interesantes. Fíjense, en versículo 2. ¿Cómo debemos vivir? ¿Sí? ¿De qué forma? Bueno, para que les quede ya para cuando sigan estudiando esta carta. Este versículo, el primero, el 1, de Efesios 4, es una base para el resto de los versículos. Cuando más adelante lean otras cosas prácticas, tranquilamente pueden decir, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿De qué forma? Sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. ¿De qué forma? Andando en amor con Cristo. ¿De qué forma? Siendo bueno con tu esposa, amando a tu esposa. ¿De qué forma? Bueno, esposas amándose a sus hijos. ¿Sí? Es una base para todas las cosas prácticas que hay que hacer. Siempre cuando vas a hacer algo práctico para el Señor que encontrás en Efesios, tenés que volver a este versículo y decir, mis acciones, a las cuales después Pablo me va a mostrar que debo hacer, tienen que ser dignas de la salvación a la que fui llamado. Bueno, ahora sí, volviendo al versículo 2. Dice, ¿cómo debemos entonces ser dignos? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Y acá es donde llegamos al punto 1. Debemos mirarnos a nosotros mismos. Y la primera palabra que nos encontramos es humildad. Ahora, ¿qué es humildad? Perdón, me olvido que no estoy en una clase. ¿Qué es humildad? Humildad es bajeza de mente. La humildad comienza en nuestra cabeza. No nos confundamos con la falsa modestia. ¿Sí? No quiero acusar a nadie acá, ni estoy pensando en nadie ni nada, pero a veces por ahí, para ilustrar esto, por ahí hay alguien en la puerta recibiendo a los hermanos. Y uno llega y dice, wow, mirá este hombre, qué humilde, qué hombre de Dios ahí. Pero en realidad el hombre en su cabeza está recibiendo a los hermanos diciendo, oh, ya vino este de nuevo acá. Bueno, vamos a saludarlo porque estoy acá, ¿qué voy a hacer? Tengo que saludar. Bienvenido hermano, un gusto. Bueno, eso es falsa modestia.
parecemos humildes muchas veces en las cosas que hacemos, pero si en nuestra mente no hay humildad, no somos humildes. Porque la humildad comienza en la cabeza y es pensar pequeño, es bajeza de mente. Eso significa humildad. Ahora, ¿cómo podemos aprender humildad? Bueno, si nos comparamos con personas, si yo me comparo con ustedes se comparan conmigo o entre ustedes, es muy difícil ser humildes, porque siempre vamos a encontrar que somos un poquito mejor que el otro, encontramos enseguida la falla del resto, entonces yo soy mejor, y es muy difícil ser humilde. Pero encontramos humildad cuando nos acercamos a Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando empezamos a ver a Dios y lo grande que Él es, ahí es donde se genera humildad en nuestra cabeza. Hay una canción que decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. La cantan acá, ¿no? Sí, los cielos cuentan. Bueno, en realidad es un salmo, ¿no? Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando Isaías vio la santidad de Dios, automáticamente se dio cuenta de lo que Él era. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y vemos la grandeza de Dios, tiene que generar en nosotros humildad. Darnos cuenta de qué somos realmente delante de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el mejor futbolista acá? Sin falsa modestia, a ver. Mirá, ahí el hijo dice que Sergio es el mejor futbolista acá. Supongamos que Sergio sea el mejor futbolista. Bueno, excelente, pero si Sergio se compara con Messi, lo ponemos a Sergio y a Messi en una cancha de papi fútbol. Creo que él mismo diría, no, ¿qué hago acá? ¿No? Bueno, eso es lo que tiene que pasarnos cuando empezamos a ver a Dios, cuando empezamos a conocerlo y cuando empezamos a ver lo que Dios es. Nos genera a nosotros humildad. Uno puede pensar que es grande, uno puede pensar que es todopoderoso, uno puede pensar que es piadoso, que es santo, pero cuando nos comparamos con Dios, se nos acaba todas esas cosas. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dice que tire las redes a otro lado y produce un milagro? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa es la actitud que tiene que ver con nosotros, conociendo a Dios, pero también en relación con todos nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Recuerdan Job? Al final de su vida, uno de los pasajes más lindos del libro de Job, dice esto. Respondiendo Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sí? Actitudes que tenemos que tener delante de Dios. Entonces, entendemos que somos insignificantes delante de nuestro Dios. Ahora, en la práctica, ¿cómo hacemos esto práctico? Bueno, Pablo pone al mejor ejemplo de todos. En Filipenses 2:3, ¿qué aparece? Pasaje cristocéntrico por excelencia. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién quiere leerlo? Hay pedido de Pablo, sí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, ¿y el que sigue? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Bien. Pablo nos pide que con humildad
estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, y nos va a poner un ejemplo grande, el del mismo Señor Jesús. Después los versículos que siguen dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿te imaginas al Señor Jesús no siendo humilde? Diciendo: ¿qué? ¿Yo tengo que bajar de mi trono para venir a morir por quién? Por ellos. ¿Te imaginas al Señor no siendo humilde? El Señor dejó todo, se bajó de la presencia misma de Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió por nosotros. No hay mayor acto de humildad que la del Señor Jesús. A eso tenemos que llegar. Difícil, ¿no? Bueno, una persona que es humilde no vive para sí, vive para el Señor y para el servicio de los santos. Una persona que es humilde no es egocéntrica, ¿sí?, sino que es cristocéntrica. Una persona que es humilde no le cuesta perdonar. Qué difícil, ¿no?, es perdonar. Ahora, cuando pensamos todo lo que Dios nos perdonó a nosotros, tendríamos que perdonar sin pensar. Cada vez que miramos nuestra vida y vemos de dónde nos sacó Dios y los pecados que Dios nos perdonó a nosotros, no nos tendría que costar nada perdonar a los otros. Eso sería una actitud humilde. Una persona humilde no compite por la gloria, ¿sí? Sabe que la gloria es del Señor. Una persona humilde no le cuesta someterse a sus líderes, ¿sí?, porque sabe que el mismo Señor de gloria, el mismo Jesús, se sujetó a su Padre, ¿sí?, se sujetó a su líder. No se cree grande, es consciente de que es pequeño delante del Señor. Una persona humilde no oculta su pecado, lo confiesa. Una persona humilde no se enseñorea de las personas, sino que las sirve. Una persona humilde no hace las cosas a los ojos de los hombres, sino que hace las cosas a los ojos de Dios. No se alaba a sí mismo, no habla bien de uno mismo, ¿sí?, sino que busca que las personas vean a Dios en uno. Eso hace una persona humilde. ¿Se acuerdan de Juan y Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Juan cuando el Señor Jesús aparece en escena? Se retira. O sea, vean a Él, vean al Señor Jesús. Él es el Cordero. Yo no soy ni digno de desatarle el calzado de sus pies. Y siendo que Juan había llegado primero que Jesús, había predicado primero, tenía discípulos, había bautizado, una persona reconocida, pero al lado del Señor Jesús no, a Él. Bueno, esa tiene que ser nuestra actitud. Pregunta: ¿estamos siendo humildes en tu mente? Antes que en tus acciones, en tu mente estás siendo humilde. Y eso se tiene que reflejar en tus acciones. Ahora, la segunda palabra que aparece acá es mansedumbre. Entonces, debemos andar como es digno de la salvación, con toda humildad, primero, y después con mansedumbre. Bueno, mansedumbre significa fuerza bajo control. ¿Sí? Es la capacidad espiritual que tenemos los creyentes de sujetar las pasiones, nuestras pasiones, a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es mansedumbre. Miren el ejemplo de Jesús. En 1 de Pedro 2:23 dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor tenía el poder de bajarse de la cruz, castigar a las personas que lo estaban condenando, sí, pero Él sujetaba su pasión a la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es mansedumbre. Yo pasé muchos veranos en Córdoba, en la casa de mi tío, en Cerro Colorado se llama. Y mi tío tenía caballos, muchos caballos. Y hubo un tiempo que tenía 3, Pecosa, Toti y Bolita.
Eran los 3 caballos que teníamos. Ahora había uno que era así chiquitito, o caballo pequeño, no sé cómo se llaman, pero bueno, era una yegua chiquitita que, por favor, era imposible hacer algo con ese caballo. Era la Toti. No podías subirte, que te volteaba, no podías ponerle los frenos ni agarrarla. Estaba siempre fuera de control. No había manera de hacer nada con ese caballo. Era imposible. El único que por ahí podía hacer algo era mi primo, que a veces, cuando tenía ganas de golpearse un poco, se subía y lo montaba y salía a andar, pero terminaba siempre en el piso. Y por otro lado había otro caballo, que era enorme, era casi un elefante, era muy grande, muy gordo. Era una cosa así, te costaba subirte. Pero vos te subías a ese caballo y le decías, llévame a la casa de Julia, y el caballo te llevaba tranquilito hasta la casa de Julia. Te dejaba ahí, te volvías a subir, te llevaba otro. Era un caballo hermoso. Tenía un montón de fuerza, 3 veces más la fuerza que tenía el otro caballito, pero este caballo era obediente y la mansedumbre tiene que ver con eso. ¿Sí? Con el control que nuestro Señor puede ejercer sobre nosotros. En este caso nosotros seríamos los caballos y el Señor controlándonos a nosotros, ¿no? Pero es fuerza y pasiones al control del Señor. Ahora, cuando tenés ganas de pelear, ¿sí? Podés orar y decirle a Dios, guarda mi boca, y decidir no pelear o decidir perder. Cuando tenés deseos de venganzas, podés no hacerlo, cerrar tu boca y decidir perdonar. Cuando tenés ira, cuando estás por explotar de ira, de enojo, bueno, una forma de tener mansedumbre es orar, callarte y esperar en el Señor. Cuando te morís de ganas de escuchar un chisme, ¿sí? Por eso hablo de las pasiones, es lo que nos saca, es lo que nos apasiona. Cuando tenés muchas ganas de oír un chisme, sabés que está mal, podés orar, tapar tus oídos. Cuando tenés ganas de murmurar y hablar de otra persona que no está, y decir algo malo de esa persona, podés tapar tu boca, orar al Señor. Eso es mansedumbre. Es dejar nuestras pasiones al control de Dios. Ahora hay un gran peligro cuando no tenemos mansedumbre, cuando no somos mansos. Fíjense, Proverbio 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un poquito de falta de mansedumbre puede hacer que te pelees con un hermano, puede hacer que te pelees con tu esposa, puede hacer que tires tu matrimonio por la borda, porque las pasiones pueden ser chismes, murmuraciones, pueden ser alcohol, pueden ser sexo, pueden ser un montón de cosas. Ahora, un poquito de falta de mansedumbre puede hacer que tu vida se desbande completamente. Dentro de una iglesia, una falta de mansedumbre puede hacer que la iglesia se divida, puede hacer que los hermanos se separen. ¿Sí? Un poquito de falta de mansedumbre puede hacer desastres en la vida de los creyentes. Humildad y mansedumbre son 2 virtudes espirituales que son fundamentales. Ahora sí, ¿para qué? Punto 2. ¿Cuál era el punto 2? Mirar a mis hermanos. Bueno, versículo 2, en la parte B del versículo dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Antes de llegar a esto, necesitamos primero tener humildad y tener mansedumbre. Y entonces sí, ¿qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Podríamos traducir esta frase como andar con tolerancia amorosa. Ser tolerantes de una forma amorosa entre nosotros mismos. La palabra soportar significa literalmente sostener arriba.
Sí, a mí se me venía la imagen todo el tiempo de los soldados, viste, que tienen que levantar su arma para cruzar un charco y que no se moje, o cuando querían castigar a un soldado o los ejercitaban, tenían que levantar sus armas y tenerlas altas. Bueno, eso es sostener, sin bajar los brazos, tener arriba. Ahora, ¿qué significa esto? Que debemos soportar nosotros el peso de las ofensas, el peso de las peleas, el peso de las diferencias, el peso de las torpezas de cada uno de nuestros hermanos. Las personas tienen que soportar mis torpezas, tienen que soportar mis cosas malas, y también yo debo soportar la de cada hermano. Ahora pensemos todo esto en el contexto. ¿Sí? ¿Recuerdan? Judíos y gentiles. Diferencia abismal entre ellos, y estaban siendo unidos en un mismo cuerpo, tenían que cenar juntos, tenían que compartir la Santa Cena, tenían que ser compañeros, y era muy difícil para ellos en su cabeza hacer eso. Era muy difícil. Nosotros por lo menos vivimos en el mismo país, tenemos las mismas cosas. En la iglesia somos todos perfectos. No me mira como diciendo... No somos perfectos. Tenemos diferencias de edad, de gustos, de formas, de estilos, de maneras. Somos todos diferentes. De enfoques, formas de hablar diferentes, política diferente. Política. Quiero poner un paréntesis acá. Como creyentes no deberíamos tener, para mí, en mi opinión, signos políticos. Porque, ¿escucharon ese mandato que dice que hay que orar por nuestros líderes? ¿Un kirchnerista podría orar ahora por Macri? Costaría mucho, ¿no? O viceversa. Cuando entendemos que nuestras realidades económicas, familiares y demás están sujetas a Dios y no a la esperanza de un político, de un hombre o de un movimiento político, nos damos cuenta que la política no debería tener importancia para nosotros. Sí, votar, claramente, nos corresponde, es nuestro deber, pero ni deberíamos pelearnos por políticas, porque nuestra realidad está en Dios. Vivimos sabiendo y confiando en que Dios nos guarda a nosotros de todas las cosas, que Dios nos alimenta, que Dios nos da todas las cosas que necesitamos. ¿Sí? Prediqué de eso la otra vez, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, cierro paréntesis con la política, pero la idea es mostrar que somos todos diferentes. Entonces el conflicto dentro de una iglesia muchas veces es inevitable. Ahora, si tenemos paciencia, ¿sí? Si somos tolerantes, esas faltas van a ser cubiertas. La palabra paciencia significa temperamento largo. Yo quería traer un chicle y sacármelo y mostrarles, pero no iba a quedar muy bien. Pero imagínense en un chicle que se estira, se estira, se estira, se estira, se estira, se estira y no se rompe. Por la gracia de Dios no se rompe. ¿Sí? Eso es paciencia, es temperamento largo, soportando con paciencia. Crisóstomo definía a la paciencia y a la tolerancia como esto. Dice, el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. ¿Sí? A eso lo definía como tolerancia y paciencia. Es como esa imagen de un perro enorme, como un dogo argentino, y un chihuahua al lado que está ladrando, y el dogo ni se mosquea, va caminando tranquilo. El dogo podría morder a ese de chihuahua y deshacerlo en 2 segundos, pero no lo hace. Lo soporta con paciencia. Bueno, eso es soportar con paciencia. Miren lo que escribe Pablo. En 1 Timoteo 1:16 dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia. ¿Sí? La palabra clemencia ahí es macrotumia, es paciencia. ¿Sí? Para que Cristo mostrara en mí, decía Pablo, toda su paciencia. Yo creo que Pablo cuando
tenía que ejercitar esto en su vida espiritual, cuando tenía que ejercitar la paciencia y soportar quizás la falta y las fallas de los hermanos, pensaba en su propia vida. Por eso escribe esto, dice, Cristo muestra en mí su paciencia. ¿Por qué? Porque Pablo había sido terrible. Si estudian la vida de Pablo, había sido terrible, había sido un asesino de creyentes. Pero Pablo se miraba a sí mismo diciendo, wow, la paciencia que el Señor Jesús tuvo para conmigo es tremenda. ¿Cómo yo no voy a tener paciencia y voy a soportar a mis hermanos si el Señor Jesús me soportó a mí? ¿No? Y ese es el pensamiento que tiene que haber también en nuestra cabeza. Cuando nos cuesta ser pacientes, cuando nos cuesta ser tolerantes, cuando nos cuesta soportar a las personas, debemos pensar entonces en nuestra vida. ¿Cuánto nos soportó el Señor a nosotros? ¿Cuántos pecados, cuántas fallas soportó Dios de nuestra vida? Ahora, a este soportar y a esta paciencia hay que revestirlas con amor. También, difícil, porque el amor ágape que se menciona acá es el mismo amor que tuvo el Señor Jesús para con nosotros. Dice que debemos ser pacientes los unos a los otros en amor. Es el mismo amor que sostuvo el Señor Jesús en la cruz para no bajarse, que lo sostuvo en esa cruz para morir por nuestros pecados. Es el mismo amor que sostuvo al Señor en una cruz, que es el mismo amor con el que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Ese mismo amor es el que debemos usar para ser tolerantes y pacientes para con todos nuestros hermanos. Ahora, vamos a ver entonces las cosas que nos unen, ¿sí? Los últimos versículos y ya termino. Versículo 4. Vamos a saltear el versículo 3 porque lo vamos a ver al final. Versículo 4. ¿Sí? Cosas que nos unen en la iglesia. Miren. Un cuerpo. ¿Sí? El Señor Jesús nos conformó a todos en un mismo cuerpo. Somos todos parte del mismo cuerpo. Un espíritu. Haciendo referencia al Espíritu Santo. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. No, uno no tiene un Espíritu Santo mayor que el otro, ni uno tiene uno menor que el otro, no, todos tenemos el mismo Espíritu. ¿Qué más tenemos? Un espíritu, tenemos una misma esperanza, ¿sí? Todos los creyentes tenemos la misma esperanza en nuestro corazón de que un día vamos a estar en gloria, en la presencia del Señor, ¿sí? Tu hermano, vos, todos vamos a estar en el mismo lugar. Tenemos también un mismo Señor, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es el mismo para todos. Somos siervos de Él. Tenemos una misma fe, ¿sí? Entendemos por fe en este versículo como a las doctrinas, como la Biblia, ¿sí? La palabra fe ahí no es la fe salvadora, sino que habla de la fe de la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Judas 3 dice, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Esa fe que ha sido dada a los santos son las doctrinas de la palabra de Dios. Compartimos la misma Biblia, la misma doctrina. Compartimos el mismo bautismo. Todos pasamos por las mismas aguas del bautismo. ¿Sí? Para todos el bautismo significa lo mismo. ¿Sí? Un testimonio delante de las personas de que somos hijos de Dios. Somos bautizados en el mismo nombre, el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Tenemos un mismo Dios, ¿sí? Jehová. Todas esas cosas nos unen. Todas esas cosas son mucho más importantes que las cosas que nos desunen, muchas veces. Ahora, para tener en perspectiva, ¿a qué no debemos unirnos? Y bueno, tenemos que unirnos entonces todos con todos. Bueno, no. Por ejemplo, 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis el yugo desigual
con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Tampoco tenemos que unirnos a personas que persisten en pecar. Por ejemplo, 1 Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Sí? No podemos tener comunión con personas que dicen que son de Cristo, pero realmente no son de Cristo. Y tampoco podemos unirnos con personas que traen falsa doctrina. Dice más: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto dice Romanos 16:17. Ahora, versículo 3, un llamado a la acción. Y con esto quiero terminar. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La palabra solícito es un celo santo que demanda dedicación plena. Antes que cualquier ministerio en la iglesia, nuestra dedicación es a la unidad. Antes de cualquier cosa que vos creas importante, bueno, la dedicación plena lo que tenemos que tener es en guardar la unidad, en arreglar nuestras peleas, en arreglar nuestras ofensas, ¿sí? Nuestra prioridad dentro de la iglesia debe ser la unidad. Repaso entonces. 4 palabras importantísimas: humildad, mansedumbre, en nuestra mente. Primero con nosotros, examinémonos, veamos si estamos siendo humildes. Si no estamos siendo humildes en nuestra mente, busquemos a Dios, veamos la grandeza de Dios, veamos lo que Dios es para que genere en nosotros humildad, ¿sí? Mansedumbre, seamos personas que nuestras pasiones estén sujetas a Dios, que nuestras pasiones sean controladas por Dios, ¿sí? Que a la hora de pecar podamos frenar, pedirle a Dios que nos guarde, ¿sí? Paciencia, seamos pacientes, ¿sí? Aunque se estire y se estire y se estire y se estire, tenemos que ser pacientes unos con otros. Y amor, ¿sí? Sobre todo amor. Debemos amarnos unos a otros dentro de la iglesia, no importa las diferencias, no importa. El amor tiene que prevalecer. Ese amor ágape, ese mismo amor que tuvo nuestro Señor Jesús para perdonarnos a nosotros, para ser paciente con nosotros, para sufrir en el Calvario lo que sufrió, ese mismo amor tenemos que nosotros tener para con todos nuestros hermanos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque conoces, Dios, nuestro carácter. Padre, sabes que por naturaleza somos personas que pecamos. Señor, que nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, sin considerar, Señor, al resto. Dios, te rogamos que tú nos muestres tu gloria, Padre, que podamos apreciarte, sabiendo que eres grande, que creaste este mundo, Dios, que ofreciste la vida de tu Hijo para salvarnos. Señor, ayúdanos a admirar todas esas cosas para que podamos ser humildes, Padre. Para que podamos ser humildes, podamos vernos como realmente somos y podamos de esa manera también agradarte, Padre. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, no miente, porque, Señor, tú nos has dejado reglas claras para poder convivir entre nosotros dentro de una iglesia. También nos has dejado reglas claras para convivir, Señor, con nuestras familias, con las personas de este mundo. Señor, gracias porque te has preocupado realmente por nosotros. Dios, rogamos, Señor, que nos ayudes a tener una vida digna. Señor, que nuestro andar diario, nuestro caminar, pueda ser equiparado, Señor, a la salvación. Que podamos tener el mismo peso, Dios, que podamos ser dignos de esa salvación a la que fuimos llamados, Padre, y nosotros aceptamos.
Te damos gracias por tu palabra, rogamos que nos guardes en esta mañana, que nos cuides, Señor, y que podamos también estar regresando a nuestras casas en paz, Señor, y que tú puedas estar cuidándonos, Padre. Queremos dejar esta mañana en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.